Hola chicos, estoy grabando un videito para hacer un repaso de la unidad uno para que empecemos de a poco, pero ya con un ritmo un poquito más acelerado y ya entendiendo de cómo empezamos y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Voy a mandar prácticos también, pero este es como para un global, un repasito. La unidad uno consiste en los conjuntos numéricos, ya vimos la única clase presencial que tuvimos, hicimos un repasito. eh, Empezamos con cómo se comportan los números, qué son, de dónde vienen, a qué conjunto pertenecen y cómo se interaccionan esos conjuntos. Acá en el PDF que tengo acá en la compu del cuadernillo, aparece en orden cómo las explicaciones de los conjuntos, cómo se interaccionan, después creo que los enteros, eso ya lo explicamos. Y aparecen las actividades. Las actividades tienen que completarlas todas, 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 por más simple que ustedes crean que sea, todas. Después, hicimos práctica y práctico de potencia, de propiedad de la potencia y propiedad de la raíz, de combinados también. También vimos cómo se trabajan los órdenes. Acuérdense que tenemos que trabajar bien ordenado, paso a paso, no saltear pasos. Una vez que uno empieza un ejercicio combinado y aplicación de propiedades, tiene que entender bien los pasos. Si uno respeta los órdenes y no saltea pasos, muy poco probable que se equivoque. Obviamente que las distracciones y la presión y todo lo que es el examen también influye, pero hay que tener en cuenta y muy claro y mucha práctica sobre lo que son definiciones y propiedades. También los números racionales, cómo pasar de fracción a, a decimal y de decimal a fracción, eso también tuvimos un poquito de práctica. Los números irracionales también. Acá los esquemas que el cuadernillo presenta son muy buenos a veces, tenemos que tener en cuenta bien ese diagrama en la cabeza, tenemos que tener esa conciencia ya automatizada de lo que son los números y cómo trabajarlos. Cuando uno ya naturaliza toda esta experiencia, o sea, esta práctica, cuando aparece en el examen, ya simplemente uno resuelve, no está forzando cada día, cada momento, y justamente en el momento del examen, la cabeza para poder resolverlo. Hay cosas más difíciles que resolver a veces. Acá también le muestra cómo las expresiones decimales, expresiones periódicas, las actividades están explicadas. El cuadernillo de ciencia económica está bastante bien ordenado y tiene muy buenas explicaciones. Hay veces que son incompletas porque no se puede poner todo lo que es teoría dentro del cuadernillo, si no sería un libro de 900 hojas, le puedo asegurar. Entonces, las explicaciones están muy resumidas. La teoría prácticamente es una mención, ningún desarrollo, para eso están las explicaciones, pero tienen que tener en cuenta esto. Tienen que trabajar el cuadernillo minuciosamente porque al ser reducida la teoría, es muy importante saberla. Las operaciones, cómo sumar, restar, multiplicar, dividir fraccionarios. También tiene ejercitación. Y acá hay propiedades de la adición, la multiplicación, la división en los números reales. Estas propiedades, aunque parezcan simples, se preguntan, a veces en preguntas de teoría, verdaderos o falsos, en el examen. O sea, hay que tener en cuenta y tratar de tenerlas muy presentes. No digo que tengan una memoria perfecta ni más, o sea, solamente tener presente y entender lo que están haciendo. La división. Acá hay propiedad de la potencia, algunas están dispersas en el libro, y cuando las armamos todas juntas para que las puedan tener presentes, que están bastante bien explicadas y con sus ejemplos.
En esta parte, las actividades ya empiezan a aplicar propiedades, o sea, ya tienen que entender y tener en cuenta todas las propiedades para poder resolver estos ejercicios. Los ejercicios, esta práctica tiene a veces, o sea, a veces, siempre en el examen, una vueltita más. Siempre están con una aplicación y a ver qué puede hacer o no el estudiante. O sea, a ver si tiene claro lo que es la propiedad. Los ejercicios no se resuelven con calculadora. Acuérdense que el examen de ingreso no es con calculadora. Entonces, no le van a dar números muy complejos, unas operaciones muy largas, porque no tiene fin. Entonces le van a evaluar todo lo que es propiedades y cómo la aplican y en qué momento la aplican. La propiedad y la definición nos da velocidad al momento de resolver. Entonces, todo ese trabajo de velocidad más apoyado en la teoría solamente se obtiene con la práctica. Bueno, la radicación, que es la operación inversa a la potencia, tiene una definición que muestra cómo es la bidireccionalidad, que es biunívoca, entonces puede ir de acá para allá tranquilamente. Esta no tiene, como vean acá, no está definida, es solamente una mención. Puede ser que esté acercado a una definición, pero esto es más próximo, lo que estoy marcando con la flechita, más próximo a la definición. Todas estas cosas son solamente parte de la teoría, y acá aparecen algunas propiedades. La distributiva en la potencia en la raíz solamente se da con el producto del cociente, no con la suma y la resta. No con la suma y la resta, como está acá. Otra propiedad, que es la misma que comparte con la potencia, recomendaciones. Y acá están los ejercicios combinados que les decía. Los pasos que tengo que resolver estos ejercicios son simples. O sea, primero tengo que tener bien claros los órdenes. Paréntesis, primero se resuelve paréntesis, después corchete, después llave. Y paralelamente, potencias raíces, división, multiplicación, y lo último que tienen que dar en el último renglón es suma y resta. O sea, tengo que ir bajando y tratar de ir resolviendo paso a paso. En esta parte, por ejemplo, en esta parte, que es 1,2 periódico en el 2, más 0,5 y periodo en el 5, tengo que pasar los números periódicos a fracciones, porque me conviene trabajar con eso. Es mucho más simple. Y además, esta potencia todavía no la tengo que resolver, porque tengo que resolver primero paréntesis. O sea, tienen que trabajar bien, bien. Los prácticos que les mandé y me devolvieron hechos, muchos tenían bastante claras las potencias, todos también, no se preocupen, pero habían errores de este tipo. O sea, se confundían el orden. No sabían qué primero resolver y qué después resolver. Entonces, tienen que arreglar ese orden. Primero el paréntesis, después la potencia. En este caso, se resuelve todo esto y después se aplica la propiedad de la potencia que invierte la base. Y después se le va la potencia a 1. Bueno, esta práctica me la pasaron, bastante bien hecha. Después viene el porcentaje, que también a veces surgen dudas y aparece bastante en el examen, aunque no crean, aparece bastante, y cómo trabajarlo. Ya les voy a mandar algunos ejercicios también, complementarios un poco más complejos de lo que es esto, de porcentaje. El porcentaje, como explica, es una fracción del entero. O sea, yo trabajo el entero en 100 partes y trato de entender cómo se hace. En este caso, el diagrama torta, el 100% es 50, 35 y 15 sumados da el 100%. Entonces, yo no puedo nunca tener más del 100% de algo. Si yo estoy trabajando con el porcentaje y es un entero, ese entero representa el 100%. Esto también me mandaron bastante bien hechos. Los que falta mandar o que tengan dudas específicas, mándenmelo, no tengo problema, yo responder. Estos cuadros también los vi
Acá hay algunos problemitas sencillos, vamos a armar un práctico un poquito más complejo. Este conjunto de los irracionales es un conjunto bastante particular, complicado, y hay que entender bien su naturaleza. Los irracionales son números que no puedo transformar en fracción. Son números decimales infinitos no periódicos. Entonces, yo no puedo sumar así nomás, no lo puedo trabajar tan fácilmente porque yo no sé en realidad hasta dónde llegan o cuántas cifras significativas después de la coma tengo que tomar. Entonces, tengo que trabajarlo en su forma eh, de expresión. Números irracionales famosos, pi, phi, Euler, número E, que salen toda la calculadora. Entonces, esos números yo no puedo trabajar con su decimal si no lo trabajo en su forma entera, o sea, su forma de expresión. Por ejemplo, si yo tengo pi más 2pi es igual a 3pi. No estoy trabajando con el 3,14 o 3,14 tanto, yo no necesito el número ese porque no lo puedo entender, porque es infinito y no periódico. Acá hay unas características bastante acertadas. Los números irracionales son aquellos cuya expresión tiene infinitas cifras decimales no periódicas que no pueden ser escritos como cociente entre dos números enteros. Es lo que le acabo de explicar. Acá están algunos ejemplos. Ven acá, esos tres puntitos dice que continúa, pero que continúa no en forma periódica, sino en forma no periódica. Acá hay ejemplos y la actividad. Extracción de radical e introducción. En esto hay veces que hay mucha duda. La extracción de factores de un radical, tengo que entender qué es lo que es un factor primero, qué es lo que es factorizar un número y para qué lo extraigo. Yo trabajo con los números más simples que pueda, con los números base, les digo yo. O sea, 2, 3, 5, 7, etc. Tengo que trabajar con números factorizados. Acá en el ejemplo, por ejemplo, acá raíz quinta de 128, tengo que factorizar el 128. ¿Y qué es lo que es factorizar? Factorizar es mostrar a ese número en su expresión mínima desde sus factores. O sea, yo los trabajo, lo tengo que dividir, subdividir, hasta llegar a factores. Por ejemplo, 128 es 2 a la 7. ¿Por qué? Porque lo fui dividiendo en 2, en 2, en 2, hasta que me quedaron 7 productos del 2 como base. Entonces, de base 2, exponente 7 y índice 5. Para extraerlo, tengo que aplicar la propiedad de potencia a la inversa. Por ejemplo, yo tengo que 2 a la 7 es más grande el exponente que el índice, entonces yo lo puedo simplificar aplicando la distributiva y además la propiedad de la potencia en un principio. Acá, en este paso, muestra que hace 2 a la 5 por 2 a la 2, que usa la propiedad de la potencia del producto de potencia igual base, se suman exponentes y es 2 a la 7. ¿Para qué hacemos eso? Para poder distribuir. Si yo distribuyo esto, o sea, aplico la propiedad distributiva de la raíz, me queda raíz quinta de 2 a la 5 por raíz quinta de 2 a la 2. Entonces, yo aplico cancelativa, la propiedad cancelativa, entonces se va exponente con la raíz, y me queda el 2 solo afuera. Sería extracción. Y raíz quinta de 2 a la 2. Una vez que el exponente del radicando es menor al índice, listo, yo no puedo hacer más nada. Y acá está el resultado, 2 por raíz quinta de 4, que es 2 a la 2. Entonces, eso es extraer, un factor. ¿Para qué lo uso? Porque a mí me conviene trabajar mucho más con una expresión reducida de 2 raíz quinta de 4 que raíz quinta de 128. Para eso se hace. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá hay un detallito. Cuando hay fracciones de radicando, cuando la extraigo, quedan en fracciones. O sea, si el 16 lo factorizo y lo extraigo, queda como numerador, y el 27, si lo factorizo y lo extraigo, queda como denominador. Bueno, y esto lo hemos ido viendo. Como contraposición a la extracción está la introducción. Para introducir un factor dentro de un radical, tengo que entender una sucesión de pasos. Acá hay un camino largo, digamos. Yo tengo un camino un poquito más corto. Pero
es totalmente útil. Yo para introducir un factor, yo debería considerar esto como bases, o sea, lo que estoy marcando con la flechita, y entender sus exponentes. Por ejemplo, acá tengo el 2 a la 1, a la 2, el índice es 3, y acá tengo un 3 a la 1, un a la 1. Para introducirlos, yo tengo que entender al 2 a la 1, el exponente externo multiplicado por el índice, más, si existe una base 2, el exponente interno. ¿A qué voy con eso? Sería 1 por 3 más 0, o sea, no está, adentro está la 0. Entonces, introduzco un 2 a la 3, que es ese 8 que está ahí. Después, a la 2 sería 2 por 3, 6, más 1, 7, que es ese a la 7 que está acá. Cuando yo multiplico 3 por 8, 24, y a la 7 me queda como lo había puesto en el factor recién. Es un camino un poquito más corto, hay que entender, esto también está bien, el ejemplo esta vez se puede aplicar, pero una reglita un poquito más simple sería exponente externo por índice más exponente interno de las mismas bases. Eso sería una reglita un poquito más corta. Bueno, ahí hay unos ejemplos para introducir también, unos ejercicios que también tienen que tenerlo hecho y vayan mostrándomelo, por favor, a ver quién va haciéndolo o quién no, o quién tiene duda. Operaciones con radicales. Bueno, en este caso, tengo que trabajar el radical en su expresión mínima para poder sumarlo o restarlo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo bastante claro. 5 raíz de 7 menos 1 medio raíz de 3 menos raíz de 7, yo solamente puedo trabajar lo que es exactamente igual en radicando. Por ejemplo, 5 raíz de 7 menos raíz de 7 es 4 raíz de 7. ¿Entendieron? Es como les venía explicando. Yo al número irracional, que este es un número irracional, raíz de 7, no lo puedo lo trabajo como un global. Entonces, si yo puedo trabajar 2pi más 3pi, 5pi, este también. 5 raíz de 7 menos 1 raíz de 7 es 4 raíz de 7. Y el 1 medio raíz de 3 queda igual, porque no tengo nada con qué sumarlo o restarlo, y no me conviene trabajar el raíz de 3 como decimal, así que queda así el resultado. Entonces, para la actividad de esta 31, tenían que factorizar lo que podían dentro de la raíz, extraer y agrupar y resolver lo que es semejante, o sea, las raíces semejantes. Exactamente semejante, tiene que ser índice y radicando igual. Multiplicación y división es como una distributiva, y aplico propiedad de potencia también. Y acá tienen un ejemplo resuelto, bastante claro, y la actividad 32, que es la que les te había dicho. En este, que me lo preguntaron por mensaje, es solamente cómo represento geométricamente el binomio al cuadrado. Acá tengo un cuadrado, que estos lados son iguales, y lo expreso como un segmento A más un segmento B, como está acá. Entonces, si un cuadrado, todos los lados son iguales, AB es igual a AB, y genera estos cuadriláteros que están acá. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resolverían una suma cómo completarían el área de un cuadrado? Base por altura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo para geométricamente tengo que expresar el área total como la suma de todas las áreas internas. Entonces, esta área la puedo representar como A por A, base por altura. Esta, A por B, base por altura. B por B, esta distancia por esta distancia. Y esta, B por A. Entonces, yo sumo esto y me va a quedar la reglita famosa que usamos siempre, que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, acá se muestra geométricamente cómo es el binomio al cuadrado. Otra forma es usando esta. Si esto A más B es un lado, A más B por A más B me queda un factor, haciendo doble distributiva y vuelvo a la misma regla. Es una simple. También se hace con el cubo.
de un binomio. Y acá se utiliza, ¿ven? Acá está, el binomio cuadrado es A más B por A más B. Hago la doble distributiva y me va a quedar la reglita. Ahí está. Y acá la puedo resolver tranquilamente. Se aplica a lo que es binomial, o sea que dos cosas que no puedo resolver fácilmente. Un número menos un irracional me da otro irracional elevado al cuadrado, no lo puedo entender. Entonces, yo puedo aplicar el binomio y entender todo esto como una expresión nueva binomial. Con el cubo también, acá está la reglita, solamente la tienen que aplicar, que sería el primer término del cubo, más o menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo como está, más o menos el triple producto del primero como está por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Al ser cúbico, los extremos conservan signo. En este ejercicio que aparece bastante también, es completar qué se hace en cada paso. Acá hay más ejercicios que tienen que aplicar. En este, perdón, vuelvo. Acá hay una doble distributiva, pero con signo opuesto. Eso, cuando cambia solamente el signo del medio, se llama conjugado. El conjugado de un número es multiplicar a lo mismo por el cambiar el signo del medio. En este caso hay una diferencia de cuadrado, que sería a menos 4 por a más 4, porque no está desarrollado. Ahí está la regla, acá arriba, aquí dice, dado A y B, números cualquiera, se cumple que, ahí está, y ahí lo desarrollo este ejercicio de la actividad 38. Racionalización de denominadores. También mandé un par de casos, una explicación de esto, que acá está bastante bien explicado, pero en fin, yo no puedo trabajar, si ya es difícil trabajar un número en forma de renglón que sea irracional, imagínense trabajar en forma de denominador, que los denominadores tienen muchas particularidades y excepciones. Entonces, hay que sacarlo del denominador. Y se aplican estos casos que aparecen como ejemplo. Usted trabajarlos es bastante simple, pero tienen que tener mucho cuidado porque puede ser bastante complejo en la calidad de ejercicio del examen. En verdaderos falsos, en forma de responder, en múltiples choice, aparecen estos casos también. Acá ya hay combinados. Acá tenemos combinados de todos los temas anteriores más lo de racionalizar denominadores. Perdón. Y bueno, y acá ya estamos terminando con la primera unidad. Y empieza la simbología que les pedí que la leyeran y que la traten de entender, y si cualquier cosa me lo tienen que hacer saber. Acá está bastante bien explicado que lo que es incluido, no incluido existe, no existe. O pertenece o no pertenece, también. Acá estos esquemas los tienen que completar. Las propiedades de las operaciones en números reales también las tienen que tener bastante presente. Y acá viene un tema que aparece y no es tan simple a veces. Los intervalos. Los intervalos son fracciones, segmentos de la recta numérica que trabajamos en forma separada. Por ejemplo, no es soluciona a muchos problemas esto. Además, trabajamos con segmentos que tienen principio y fin, o principio y no terminan, o nunca, o vienen del menos infinito y terminan en algún lugar. El lenguaje que dice que tienen que tener en cuenta y bastante claro es este, el que está acá, que estoy marcando, que dice que tengo que tener muy claro esto. O sea, acá, por ejemplo, en el primero, que dice que es un intervalo cerrado, dice x tal que x pertenece a los reales, y a, que no se lee así, se dice que los x son mayores o iguales que a, pero menores o iguales que b. En representación gráfica se hace un puntito cerrado, una flecha hacia la derecha, y se pone A, y después más a la derecha un puntito B, cerrado, una flecha a la izquierda,
y se pone B. Acá pregunta, observación. A, ¿pertenece o no pertenece al intervalo AB cerrado? Sí pertenece. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el símbolo acá, que es con corchete, y acá, que es con la llave, con el símbolo de mayor igual o menor igual, va cerrado. ¿Qué quiere decir que toma el extremo? Cuando toma el extremo, es que ese valor está incluido en ese conjunto. Hay muchos casos, hay muchos ejemplos, pero por ahora, quedémonos con eso, cualquier duda me lo consulta. Cuando tiene esta notación, que es x tal que x pertenece a los reales y los x son mayores que a, pero menores que b, cuando tengo paréntesis, excluyo los extremos y cuando tengo los símbolos menor o mayor, no sin el igual. Y acá tengo que poner no pertenece, no pertenece. ¿Por qué? Porque los excluyo. Y acá están los valores mixtos, todos mixtos. Este con extremo infinito, este tomando el extremo, no tomando el extremo infinito, y viniendo del menos infinito, y tomando el extremo, y viniendo del menos infinito, y no tomando el extremo. Otros más que tienen que completar el lenguaje y la gráfica. Valor absoluto, hay que ver si va este año, pero creo que no. Y bueno, entonces, como para terminar, es un repaso. Cualquier cosa me preguntan, pero por lo general es esto. Ya le he mandado práctico, le vamos a mandar algo más completo también para que podamos ir cerrando esta unidad y poder empezar a avanzar con lo demás. Nos vemos. Chao, chicos.